Fue imposible en 20, estaba a ser doblemente imposible, pero dejaremos algunos tips claros para lo que tenemos que hacer. Nos encargamos ya del tema de tamizaje, prueba de BPH para todas, a los 5 años la que esté normal, pues la volveremos a controlar, y las pacientes que la prueba sea positiva y la citología negativa, sabemos que nos vamos a esperar 18 meses a que haya el aclaramiento viral. El aclaramiento viral que es en el 70% al año, el 80% a los 2 años, el 90% a los 3 años. Todo lo que necesitamos es tener paciencia y brindarle paciencia a la paciente para que el BPH se vaya. Ese tema ya lo vimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mirar qué pasa si la citología es positiva. Si la citología es positiva, cualquier citología positiva va a colposcopia. Cualquier citología positiva. Como la puerta de entrada fue prueba de BPH para las mayores de 30 años, toda la paciente mayor de 30 años que nos llegue con citología tiene que tener una prueba de BPH previamente. Aquí, porque no alcanzo por tiempo a hablarles del capítulo de la menopausia, pero les quiero dejar un mensaje. Toda mujer mayor de 50 años con prueba de BPH positiva va a colposcopia por vía directa. No nos interesa si la citología es positiva o negativa. Toda menopáusica va a colposcopia si tiene una prueba de BPH positiva. Hablemos inicialmente de qué hacer con las citologías de bajo grado para después hablar al final de qué hacer con citologías anormales de alto grado. Aquí quiero dejar claro por qué para la guía colombiana ASCUS y LSIL es lo mismo y se maneja dentro del mismo ítem. ASCUS hay mucho, el 50% del ASCUS según Atena, el 30% del ASCUS según Kaiser es el número de citologías. De todas las citologías anormales que veamos, el 50 o el 30% es ASCUS. Eso es un volumen muy alto sin cáncer, porque el cáncer en un ASCUS es del 0%, 0.02%, ¿ya? Entonces tengo mucha citología normal, poca enfermedad. Cuando el estudio ALS revisó los ASCUS, solamente encontró verdaderos ASCUS en el 50% de los casos. Lo demás o fue bajo grado o fue negativo. Entonces, esa es una problemática que tenemos. ¿Cómo se comporta el BPH en ASCUS? Sabemos que más o menos entre un 30 a 50% de los ASCUS tiene BPH. O sea que solamente el 50% de los ASCUS tiene enfermedad. El otro 50% será atrofia, sangrado, etcétera, etcétera. En nuestra unidad, donde tamizamos 52,000 pacientes entre el 2013 y el 2015, de 33,000 citologías anormales, encontramos 11,000 ASCUS. Eso quiere decir que nosotros manejamos un 2% de ASCUS en la unidad y es el 34% de todas las citologías anormales, pero cuando ustedes revisan la patología van a encontrar lo mismo de la literatura mundial. Encuentran 17% negativas, 14% era bajo grado, cáncer 0.1%. ¿Y cómo se comportó el BPH en nuestra unidad en 400 pacientes que hicimos genotipificación, pacientes con ASCUS? Encontramos casi igual a Kaiser, nos alejamos de ALS, o sea, encontramos cifras menores. Nosotros somos verdes, 27% de prevalencia de BPH y BPH 16 en el 7% de las pacientes. Con eso solo les quiero decir que nosotros manejamos los mismos que manejan los otros países en la literatura. Entonces, ¿qué pasa con el ASCUS? Lo habíamos visto ya. Si yo tengo la citología negativa, donde el riesgo es 0.2%, cuando yo tengo ASCUS, el riesgo es del 2.6% y eso me obliga a citar a esa paciente un año después. Pero miren cómo cambia la prueba de BPH al ASCUS. Si la prueba de BPH es positiva, el ASCUS tiene un riesgo del 6% y esa paciente va a colposcopia. Si la prueba de BPH es negativa, se baja el riesgo y puedo ver esa paciente a 3 años. No nos dé miedo, yo les traje un regalo, por ahí no sé si ya lo tengan, unas tablitas iguales a estas para que ustedes tengan debajo del vidrio del escritorio, porque tenemos que familiarizarnos con el manejo de 2 pruebas para saber qué hacer con las pacientes. Miremos LIE de bajo grado. Lo mismo, mucho LIE de bajo grado, 25% de todas las citologías anormales, 2.5% del total de citologías. Entonces, si yo sumo 50% de ASCUS más 25% de LSIL, el 75% de las pacientes que yo veo en la consulta de colposcopia no tienen mayor enfermedad. Mire el cáncer, 0.1%. Se comporta igual las LIEs de bajo grado que los ASCUS.
mucho ascus, mucho LI de bajo grado, muy poca enfermedad. Pero aquí nos cambia la prevalencia de BPH, porque en las lesiones de bajo grado, esto es todo lo que les estoy mostrando, son estudios colombianos, todo lo que hay en Colombia, lo que estoy mostrando acá. En Colombia los estudios señalan de un 25 a un 100% de positividad del BPH en el ESIL. Entonces, un puntico al margen, no se le solicita pruebas de BPH a las pacientes con lesiones de bajo grado en la citología, porque en el 100% de los casos le va a dar positivo. Entonces, ¿para qué se ponen a pedir esas pruebas? Lo que sucede acá es que como la paciente, su puerta de entrada fue lesión de bajo grado, prueba de BPH positiva, pues siempre las vamos a recibir con prueba de BPH y citología. En nuestra unidad el 23% de las citologías normales fue lesión de bajo grado y miren, 0.23% de cáncer. Tampoco hay cáncer en la unidad de nosotros. ¿Qué pasa con el L-Sil? Vuelve y juega. Con el L-Sil, las lesiones de bajo grado tienen 5% de riesgo de desarrollar un cáncer a 5 años. 1, 2. El 12 al 17% de las mujeres que en su citología dice bajo grado, podemos encontrarle un alto grado. Entonces, esos dos argumentos justifican que la paciente vaya a colposcopia. Sin embargo, si la paciente tiene una prueba de BPH negativa, que esa no la vamos a ver, ¿cierto? Porque toda paciente con prueba de BPH negativa no se le hace citología. Entonces, este caso lo iremos a tener es en las menores. Las menores de 30, nosotros les empezamos el esquema con citología y si alguien le pidió una prueba de BPH, sí nos puede llegar este caso. Y el riesgo es el mismo de un ascus, no tenemos por qué afanarnos. En cambio, si la prueba es positiva, sí vamos a tener un riesgo mayor. Entonces, conclusión, toda lesión de bajo grado va a colposcopia. Si la lesión de bajo grado tiene una prueba de BPH negativa, podríamos no enviarla a colposcopia. Entonces la guía de manejo dice, si usted tiene una prueba de BPH positiva, mayor de 30 años, le hizo una citología y le salió ascus o LI de bajo grado a esa paciente, eso le va a ocurrir en el 50% de los ascus o en el 25% de los L-Sil. Esa paciente va a colposcopia. ¿Por qué? Porque el riesgo está alrededor del 6%. Entonces se justifica, ¿ya? Si la colposcopia usted le encontró un bajo grado, no le haga nada. Espérese a que se le vaya y repita la prueba a los 18 meses. Pero es que es la paciente con factor de riesgo, pero es la paciente que no puedo controlar, pero es que estoy preocupado por la paciente. Bueno, está bien, adelante de la prueba y hágasela al año. ¿Listo? Es a los 18 meses, pero si quieren, hágansela al año. A ver si aclaró qué posibilidad tiene esa señora. 80% de posibilidades que cuando vuelva a su consulta ya esté negativa la prueba. Y si está negativa, usted simplemente la va a controlar a 5 años, porque este riesgo de 6% se le va a bajar, no alcanzó a salir ahí, a un 0,4%. Entonces usted tómelo con calma. Obviamente, si la prueba es positiva, tiene que ir a colposcopia la paciente. De acuerdo a lo que encuentre en la colposcopia, porque el riesgo ahí es del 6%, se decidirá si es un bajo grado, tómelo con calma con esa paciente, y si es un alto grado, tiene que manejarla de acuerdo a lo que usted encontró en la colposcopia. Entonces, hagamos un resumen aquí. Toda paciente con prueba de BPH positiva y lesión de bajo grado va a colposcopia. La colposcopia es negativa, me espero. Si a los 18 meses sigue siendo negativa, adiós. Si a los 18 meses sigue siendo positiva, otra vez colposcopia, y si de acuerdo al resultado de la colposcopia decido qué manejo le voy a dar. Eso es si la paciente la colposcopia nos dio negativa, pero si la colposcopia nos da positiva, pues tenemos que ver para qué fue positiva. Si fue positiva para alto grado o para AGC, pues la manejaremos de acuerdo al caso, y si es positiva para bajo grado, nos esperaremos. El manejo del bajo grado es expectante. ¿Cuánto tiempo? 18 meses. Los criterios de bajo grado persistente difieren. En algunos artículos son 18 meses, en otros son 2 años, y con el auge de las pruebas de BPH se considera LI de bajo grado persistente cuando la paciente tenga 2 pruebas de BPH positivas con diferencia mínimo de 1 año. Se la hice hoy y al año volvió, ahí puedo hablar yo de persistencia.
Dos artículos donde les muestro, miren la tendencia aquí, cómo el BPH se aclara en pacientes jóvenes. El 80% de las pacientes regresan en 2 años, solo el 20 a 28% de las pacientes jóvenes evolucionan a alto grado. En este otro artículo, 43% de las pacientes que adquirieron durante el estudio a los 8 meses hicieron el aclaramiento viral. Todo lo que hay que hacer es esperar, pero la paciente viene angustiada, el marido regañado. Nosotros tenemos que sentarnos a explicarle a la paciente que hay un aclaramiento viral, que ese L-Sil se le va a quitar y que todo lo que hay que hacer es ver a esa paciente al año. Cuando tenemos la lesión persistente, ¿qué le vamos a hacer? La guía de manejo dice, haga lo que usted quiera. ¿Quiere hacerle un tratamiento destructivo? Hágaselo, con crío, con láser. ¿Quiere hacerle un tratamiento excisional y hacerle un LEDS? Hágaselo. Preferiblemente un LEDS porque tenemos patología. Preferiblemente, pues no le podemos andar haciendo LEDS a las nulíparas, eso es una enfermedad de pacientes jóvenes. Entonces tenemos que saber que si la lesión se nos mete al canal, hombre, no le puedo hacer un tratamiento destructivo. Si la sonda de criocauterio me cubre toda la lesión, pues le puedo hacer un crío. Si tengo una lesión extensa, no le puedo hacer un crío. Entonces recordemos que para hacer un criocauterio la lesión la tengo que ver completamente. El límite de epitelio lo tengo que ver completamente. Debe haber correlación entre la citología, la colposcopia y la biopsia. Si no, no lo puedo hacer. Y que el crío está contraindicado si estoy sospechando carcinoma infiltrante, embarazo, cervicitis, y me tocaría hacerle un LEDS a la paciente si no cumple las indicaciones para criocauterio. ¿Cuáles serían entonces esas indicaciones de hacerle un LEDS a esta paciente? Si está contraindicado el crío, si la paciente prefiere el LEDS, no doctor, yo prefiero que me haga un LEDS, o sea que me quite la lesión, no quiero que me la queme. ¿Ya? La edad de la paciente, si soy una paciente joven con un L-Sil persistente, sin hijos, ¿cómo le va a hacer un tratamiento excisional? Prefiero hacerle un criocauterio. Pero si tengo la paciente de 35 años con 3 hijos, pues prefiero hacerle un LEDS. Entonces, como todo en medicina, las guías de manejo son una orientación clínica, pero no son una camisa de fuerza. ¿Qué tipo de paciente tengo? ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Qué paridad tiene? ¿La puedo controlar o no la puedo controlar? Y entonces yo decido si le hago un crío o le hago un LEDS. Ojo a las contraindicaciones del LEDS al marcapaso. Casi todos los que hacemos radiofrecuencia nos acordamos cuando dictamos las conferencias que había que preguntar por el marcapaso. Preguntemos que de pronto una paciente tiene un marcapaso y nosotros se lo vamos a desorganizar donde no tengamos la precaución respectiva. Ese es el manejo del bajo grado. No se hace nada, se tranquiliza, se calma a la paciente y se controla a los 12 o 18 meses con prueba de BPH. Es todo lo que vamos a hacer. A los 18 meses, 24 meses, persiste la lesión de bajo grado, le hacemos un tratamiento y eso es lo que dice la guía de manejo. ¿Vale? Entremos entonces a ver nosotros qué hacemos con el alto grado. Todo esto es un barniz, pero nos toca hacerlo. ¿Cuál es el problema del alto grado? El problema del alto grado es que la probabilidad de riesgo es muy alta. Todo está por encima del 25%. Hay 2 excepciones, que son estas. Mire, el ASH con prueba de BPH negativa y el AGC con prueba de BPH negativa, que su riesgo es bajito, es un 0,3, un 3% máximo, pero no están aquí abajo porque cuando una paciente tiene una citología con ASH o con AGC, sin mirar la prueba de BPH, tiene 70% de probabilidades de que en ese instante le encontremos una lesión de alto grado. Entonces recordemos que esta es una tabla de riesgo a 5 años, pero que también tenemos que considerar la situación actual. La situación actual es que aquí hay 75% de riesgo, por eso los pacientes siempre van a colposcopia. ¿Estamos de acuerdo? Con un riesgo bajo de desarrollar la enfermedad. ¿Qué hacemos con líder de alto grado y ASH? Lo primero que tenemos que hacer es saber a qué nos estamos sometiendo. Nos estamos sometiendo a muchas cosas. Primero, a una posibilidad del 30% de que esa citología esté equivocada y que la paciente no tenga nada. A una probabilidad muy bajita de cáncer y que esa probabilidad cambia con la edad. A una probabilidad de que si le hacemos una biopsia, solo le encontremos en el 50 a 60% de la lesión. Pero si le hacemos un cono, tenemos 80% de probabilidades de encontrarle la lesión. Y cuando estemos pensando en alto grado, por citología, tenemos que saber que podemos correr el riesgo de encontrar un carcinoma infiltrante en el 2%. Entonces, con estas premisas, ¿qué tenemos que hacer? Primero, en alto grado el que manda es la colposcopia. ¿Dónde está la lesión?
la imaginología colposcópica, la topografía de la lesión. Ah, no, es que yo tengo una lesión central. El límite de epitelio lo veo completamente, es una ZT tipo 1. Hombre, si yo veo la lesión completa, no se me mete al canal, pues yo a esta paciente le puedo hacer o un tratamiento excisional o un criocauterio o una vaporización con láser. Entonces, lesión completamente visible, que no se mete al canal, ZT tipo 1, se acepta excisional o ablación. ¿Listo? Pero si lo que tengo es una lesión que se mete al canal, si no veo bien el límite de epitelios, pues esa paciente va para un cono LES, se hace un tratamiento excisional. Y el control se da con prueba de BPH, como les dije anteriormente, a los 12 o 24 meses. Si esa prueba es negativa, la paciente vuelve a su tamizaje común y corriente cada 3 años. Por favor, el cuento de pruebas de BPH cada 5 años es únicamente para tamizaje, únicamente. Cualquier paciente que haya presentado anormalidad citológica, histológica, que yo le haya hecho un cono, los controles son cada 3 años con prueba de BPH, no son de 5 años. Una excepción a la regla, los adolescentes. En la adolescente hay un 70% de probabilidades de que se le quite la lesión de alto grado, que es adolescente menor de 25 años. 22, 23 años con un NIC3, no me asusto, porque tiene 22 años. Tiene una probabilidad, no se alcanza, porque quedó en la presentación anterior estaba más centrado esto, pero bueno, tiene una probabilidad del 70% de que se le quite y tiene 0.1% de probabilidad de que le dé cáncer. Entonces con la adolescente yo no me asusto. Y vuelvo a la colposcopia. ¿Qué imagen tengo? Y otra vez, 22 años. Esta es una lesión de alto grado para cualquiera, NIC3, carcinoma in situ. Se las va a poner difícil. Carcinoma in situ. La palabra carcinoma siempre da susto. Carcinoma in situ, 22 años de edad, pero la lesión es completamente visible. El límite de epitelios también. Tengo un estudio de canal negativo. Esa paciente la dejo en observación. ¿Qué observación le hago? Citología y colposcopia cada 6 meses por 2 años. ¿Listo? Ustedes dirán, ay no, pero ¿qué tal? Y si le da el cáncer y tiene 4 hijos y 20 compañeros sexuales. Vuelvo y digo, esta es una guía de manejo. Yo miro qué paciente puedo controlar, en cuál confío, no se me va a perder, qué factores de riesgo tiene y cuál paciente tengo que tratar. Si esa paciente, sus controles son negativos, vuelve a tamizaje, pero cualquier control positivo, o le encontré alto grado en la colposcopia, o le encontré otra citología con alto grado, o la imagen colposcópica empeoró, esa paciente va a tratamiento de cono LEDs. Igual sucede si cuando yo vea al adolescente, le veo una lesión que se mete al canal, no estoy viendo el límite de epitelios, esa paciente va para tratamiento. ¿Qué quiero dejarles aquí? Un mensaje, en las adolescentes si las podemos controlar no necesitamos ser tan agresivos e imagínense el caso en su consultorio, llega la niña, 19, 20 años con su mamá, todos parados del techo, citología alto grado, pero ustedes le encuentran esto, pueden brindarle la oportunidad de un manejo expectante a esa paciente. Eso es lo que les quiero dejar con los adolescentes. ¿Qué otro problema hay con los adolescentes? El NIC2. Este es un artículo muy reciente, donde ustedes ven que en esta revisión de casos se encontró el 71% de regresión del NIC2 en las menores de 21 años. ¿Ya? Y lo hicieron en 8 meses. Y no tampoco es que nos tengamos que esforzar mucho por controlarlas, es garantizar el primer año de control. ¿Ya? Pero resulta que en las pacientes con NIC2 adolescentes, nosotros hoy en día tenemos esto. Tenemos inmunistoquímica y la cubre el POS. Entonces, toda paciente menor de 25 años con NIC2 por biopsia, por favor, solicítenle P16, KI67, pero en especial P16. Si eso es positivo, o sea que se ha integrado el virus al genoma y vamos para el freno de la apoptosis, etcétera, etcétera, esa paciente se maneja como un NIC3. Pero si la inmunistoquímica les da negativo, manéjenla como un NIC1. Ese es el mensaje que les quiero decir. Inmunohistoquímica a las menores de 25 años con NIC2 y de acuerdo a eso la manejan. ¿Por qué? Porque desde que se usa este sistema de inmunohistoquímica nos estamos ahorrando un 50% de sobretratamiento de pacientes que se les hizo el cono jovenciticas y el cono reportó negativo, no había lesión. Y uno dice, Dios mío, haberle hecho ese cono a esa niña de 22 años o 23 años. ¿Cuál cono hacer? En esta revisión comparan todos los conos.
Todos sirven, sirve el cono frío, el cono LES, el cono láser, todos sirven igual. Si lo que estoy pensando es en curación, todos están por encima del 95%. Pero vamos rápidamente a establecer diferencias. Si comparo el cono con bisturí con cono LES, hay más enfermedad residual, más estenosis y más hemorragia. No hay diferencia estadística significativa, pero hay más. Si yo comparo el cono láser con el cono LES, tengo mucho más sangrado con láser, mucho más persistencia de enfermedad, sin diferencia significativa, pero tengo diferencias. Claro, el láser me ayuda a cambiar el modelo del carro, puedo agrandar la finca, puedo comprar más ganado, la paciente se siente feliz porque yo me lo hice con láser y tú no. Yo tengo un médico que tiene láser y tú no, ¿sí? Pero entonces miren lo que está pasando con el láser. Este es un metaanálisis interesante porque compara tratamientos, una revisión sistemática, tratamientos destructivos contra tratamientos excisionales, y ustedes ven que duele más un CRIO que un LEDS. Los efectos secundarios del LEDS son mínimos, mínimo sangrado, mínimo flujo, mínimo todo. Posibilidad de histerectomía en este estudio 0.09, de sutura 0.8. En esta reciente publicación hablan hasta un 2% de complicaciones. Entonces el LEDS, tan efectivo como el cono frío, pero con mucho menos complicaciones. Y si lo comparamos acá, ven ustedes cómo entre los diferentes conos, este es el metaanálisis de Arvin, ustedes ven, no hay diferencia estadística significativa, pero el cono frío le da a ustedes mayores tasas de bajo peso al nacer y mayor parto pretérmino, a diferencia de nuestro amado láser, que es tan hermoso porque me lo hice con láser y tú no. Yo sí tengo un estrato mejor que el tuyo. Entonces es mejor hacer el cono LES. Nos preocupa la parte obstétrica, que les quiero mostrar dos cosas importantes. Una, lo mismo, si yo comparo población general con población enferma, los datos son diferentes. Ojo con eso. Una paciente que le hago cono contra una paciente que no le hago cono, pero que no está enferma, sí hay diferencia estadística significativa y el cono me va a aumentar parto pretérmico, ruptura prematura de membranas. Pero cuando yo comparo las pacientes enfermas, o sea, tengo dos grupos de pacientes con alto grado, a una le hice el cono y a otra no le hice el cono, no hay diferencia. Entonces pareciera que no es el cono el del problema, sino la naturaleza per se del cervix que permitió que hubiera un NIC3, lo que nos está dando el parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas. De todas maneras, quiero dejarles un mensaje. Cuando una paciente tiene su embarazo 2 años después del cono, el riesgo obstétrico es el mismo de la población general. Y lo otro es este detallito. Por favor, no se necesitan las traquelectomías. La traquelectomía, los conos grandes son para los oncólogos que están viendo el adenocarcinoma infiltrante, el carcinoma infiltrante. Nosotros vemos precáncer, vemos carcinoma in situ. Un cono de 1.5 centímetros es suficiente. Y por cada milímetro que aumentemos ese cono, se nos sube en un 6% el riesgo obstétrico de la paciente. Entonces, por favor, un asa con una altura de 0.8 a 1 y un asa de 0.5 del cubo endocervical. Con un cono de 1.5, ustedes tienen menos del 15% de bordes negativos y ustedes le están asegurando un futuro obstétrico a una paciente que es joven de una enfermedad precancerosa. No necesitamos la traquelectomía. En la guía de manejo colombiana quedó que la elección es cono LEDS y que solamente se hará cono frío en los sitios donde no haya recursos para hacer el cono LEDS. Pero el cono LEDS nos da más seguridad, nos permite un tratamiento ambulatorio en el consultorio, eso está en la guía. Ojo para cuando ustedes habiliten sus consultorios, que la Secretaría de Salud se nos va encima de que usted está haciendo procedimientos acá. En la guía de manejo dice que las unidades de colposcopia deben ser manejadas por personal entrenado en hacer LEDS para brindarle tratamiento inmediato a las pacientes y bajar la oportunidad de tratamiento. Eso está escrito. Lo que necesitamos es una sala de procedimientos menores, que eso es muy fácil de hacer. Bueno, en cuanto a la recurrencia, definitivamente, y vemos en ese artículo cómo la recurrencia está directamente relacionada con los bordes positivos, pero los bordes endocervicales, punto. Y el que tenga el borde positivo no asegura que repita la lesión. El cuento de que el borde es positivo y camine y le haga un recono o una histerectomía no aplica. Si yo tengo un borde positivo endocervical, cito a la paciente a los 4 o 6 meses. Si le encuentro a los 6 meses citología negativa, colposcopia negativa, biopsia negativa, prueba de pH negativo, ¿dónde le cabe el recono? ¿Dónde le cabe la histerectomía? ¿Ya?
Entonces, lo que hacíamos antes de que el borde positivo se iba para recono, no, se evalúa y a los 4 o 6 meses yo decido si le hago un recono o una histerectomía a esas pacientes. Eso es todo lo que tenía por decirles. Muchísimas gracias. Doctor Jairo Bonilla, muchas gracias.